Estimados estudiantes, una vez más los saludo por este medio. El día de hoy vamos a platicar, la clase del día de hoy va a versar sobre dos controles contables y financieros básicos que debe de tener toda empresa. Sin embargo, déjenme comentarles también que estos controles de los recursos financieros o monetarios que poseen las entidades son en donde nosotros como contadores encontramos más resistencia por parte de los propietarios, socios o accionistas. ¿Por qué razón? Porque están acostumbrados pues a manejar su dinero a su conveniencia. Sin embargo, hay aspectos técnicos, contables y también legales en donde ahora pues se ven en la obligación de registrar en la contabilidad sus recursos financieros, principalmente que se bancaricen. Y para esto pues voy a hacer referencia al artículo 93, numeral 5 del Código Tributario, el cual indica que dentro de las sanciones que hay para los contribuyentes está el omitir el registro en los libros de contabilidad de las cuentas bancarias e inversiones que posea en los distintos bancos o grupos financieros de la República de Guatemala o en el extranjero, de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio. Se entiende que hay omisión de registro en los libros contables si el contribuyente no registra una o varias cuentas bancarias que se encuentran a su nombre en los distintos bancos o grupos financieros de la República de Guatemala o fuera de ella. No elabora las conciliaciones bancarias que determinan la razonabilidad del saldo contable y las partidas de diario no están soportadas por los documentos que originan la transacción. Esto se considera, de acuerdo al artículo 93 del Código Tributario, como resistencia a la acción fiscalizadora. Entonces es importante, estimados estudiantes, y eso es donde hay más resistencia en la práctica de parte de los contribuyentes y los comerciantes a reportar sus cuentas bancarias, principalmente las que se manejan para las empresas. Y aquí ese artículo 93, numeral 5, hace referencia al Código de Comercio. El Código de Comercio también se reformó e incorporó el artículo 368 bis, el cual indica que el registro de cuentas bancarias e inversiones en la contabilidad. Los comerciantes obligados a llevar contabilidad deberán registrar en su contabilidad todas las cuentas bancarias que utilicen para realizar sus transacciones mercantiles e inversiones que se originen del capital o de los recursos financieros de la entidad, independientemente si se aperturan o realizan dentro y fuera de Guatemala. Dichas cuentas bancarias deberán aparecer detalladas en el libro de inventarios, especificando en el mismo el número de cuenta, la institución bancaria en la que se encuentra, el tipo de cuenta y el monto al cierre del ejercicio contable. En el caso de las inversiones, se deberá detallar el monto de la inversión, clase de inversión, la institución en la que se encuentra, especificando si es nacional o extranjera, y si es extranjera, se indicará el país en que se encuentra. En todos los casos anteriores, las partidas contables del libro diario deberán estar soportadas por los documentos que originan la transacción. El incumplimiento de estas disposiciones se sancionará de conformidad con lo establecido en el Código Tributario. Y volvemos otra vez entonces al artículo 93 del Código Tributario. Entonces, estimados estudiantes, la clase del día de hoy es relacionada con los controles internos que debemos nosotros como contadores sugerir que se implementen en la contabilidad de los comerciantes individuales o jurídicos y contribuyentes tributarios individuales o jurídicos. Y básicamente la recomendación que se les puede dar es que se implemente lo que se conoce como el libro de bancos. El libro de bancos es un registro auxiliar, no es
no es un libro principal, sino es un libro auxiliar, pero que ayuda enormemente a que se registren en ese libro, en primer lugar, todas las cuentas bancarias. Se sugiere que se lleve un libro de bancos por cada cuenta bancaria que aparezca y que se maneje en la contabilidad. Y en ese libro de bancos vamos a registrar los depósitos que se realizan por las ventas o los servicios prestados o por otros ingresos, préstamos, etc. Y también debemos de registrar los egresos por medio de los cheques, notas de débito, transferencias bancarias que se hagan entre cuentas o como pago o depósito a proveedores. Y ahí vamos a ir estableciendo de una vez el saldo. El formato es básico, estimados estudiantes, ¿verdad? Puede llevar, por ejemplo, la fecha. Puede llevar la descripción, puede llevar el número de documento, si son depósitos los que vamos a registrar o notas de crédito, si son cheques o notas de débito y el saldo. Entonces, con este formato básico nosotros podemos trabajar el libro de bancos. Y en el libro de bancos vamos a ir anotando en orden cronológico todas las transacciones bancarias que realicemos. Entonces, por ejemplo, el día 1 de septiembre estamos iniciando el saldo inicial, perdón. Entonces vamos a suponer que el saldo inicial es de 10,000 quetzales. Entonces, a esto le vamos a ir sumando. Por ejemplo, el día 2 se hizo un depósito por ventas y el número de la boleta pues es la 1112345, es el número de la boleta de depósito, y se depositaron otros 10,000 quetzales. Entonces el saldo sería 10 más 10 son 20,000 quetzales. El día 2 se giró un cheque y se libró a nombre de Juan Calderón. Entonces vamos a anotar el número de cheque. Por ejemplo, es el 1001 y el cheque fue girado por 1,000 quetzales. Entonces 20,000 menos 1,000 nos da 19,000 quetzales de saldo. Y así entonces sucesivamente nosotros debemos de ir registrando todas las operaciones bancarias. Pero también es importante que todas estas anotaciones, por ejemplo, si dice depósito por ventas 10,000 quetzales, es porque a la hora de sumar las facturas de ventas de ese día, tienen que coincidir con el monto del depósito. Y cuando giramos un cheque a Juan Calderón de 1,000 quetzales, tiene que tener su documento de soporte, su factura, o si fue un anticipo, un vale, un recibo, si fue un sueldo. Entonces tienen que también ustedes como contadores acostumbrarse a solicitarle a los comerciantes y o contribuyentes a que todos los cheques tengan su documento de soporte, todos los ingresos que depositen en las cuentas bancarias tengan sus documentos de soporte. Al principio les mencionaba que era complicado que los propietarios de las empresas
dejaran que nosotros tuviéramos acceso a sus cuentas bancarias o se resisten a llevar ese tipo de controles es porque ellos están acostumbrados a girar cheques para retirar fondos de gastos personales, no piden facturas, depositan una parte de las ventas, otras se las gastan en efectivo, entonces es mucho descontrol el que se lleva. Entonces, independientemente de la normativa que se les leyó, que es la donde ya obliga a las empresas que lleven contabilidad completa a tener todos sus registros bancarios, sus cuentas bancarias en la contabilidad, pues también es sano que lleven esos controles internos para que prácticamente se sepa en un momento determinado cuánto es lo que poseen de recursos monetarios a una fecha determinada, y eso pues también ayuda a que no se sobregiren o se endeuden o les empiecen a rechazar cheques por estar gira y gira y gira. Otro problema que surge en la práctica, estimados estudiantes, cuando no se lleva este tipo de control, es que giran cheques tomando como base el estado de cuenta bancario. Y el estado de cuenta bancario muchas veces tiene más dinero de lo que reporta el libro de bancos. Por ejemplo, en este caso, voy a poner un ejemplo así sencillo. Si miramos el estado de cuenta del día 2, posiblemente el estado de cuenta refleje 20,000 quetzales. ¿Por qué razón? Porque don Juan Calderón recibió el cheque pero no lo cambió, no lo cobró. Entonces ese dinero todavía está en el saldo bancario. Pero para nosotros ya no debemos de contar con esos 1,000 quetzales desde el momento que se dio, se entregó el cheque. Por esa razón es de que nosotros lo estamos ya rebajando, y para contabilidad y el saldo real con el que debe de girar el propietario los siguientes cheques es de 19,000 y no 20,000 como aparece en el estado de cuenta. Pero ¿qué sucede? Que lo primero que hacen los propietarios o comerciantes o gerentes es ver que hay, tengo 20,000 y yo necesito girar un cheque de 19,500. Entonces vamos a suponer que el día 3 a don Carlos Rojas le giraron el cheque 1,002 por 19,500. Si el comerciante mira el saldo de 20,000 que aparece en el estado de cuenta, dice, entonces me alcanza para girar el de 19,500. Y lo gira. Pero antes de que don Carlos Rojas cobre su cheque de 19,500, don Juan Calderón ya cobró su cheque. Entonces, como ya cobró su cheque, prácticamente lo que hay en realidad en el banco ya no son 20, sino son 19,000. Y cuando don Carlos Rojas se presenta a cobrar su cheque de 19,500, se lo rechaza el banco por falta de fondos. En primer lugar, ahí se pierde credibilidad para la empresa por estar girando cheques sin fondos. En segundo lugar, tiene un cargo financiero adicional porque el banco le va a cobrar por el cheque rechazado. Entonces, ese problema, estimados estudiantes, es muy común en la práctica porque no se llevan este tipo de controles. Pero si los propietarios, gerentes o comerciantes se acostumbran, porque nosotros les hacemos ver como contadores la utilidad de ese tipo de control interno, entonces básicamente, si saben que solo 19,000 quetzales hay realmente en la cuenta bancaria, entonces no tendrían por qué girar un cheque mayor, porque saben que el saldo bancario no va a coincidir muchas veces con el saldo contable. Y para eso entonces, estimados estudiantes, es que también
este libro de bancos va a servir para hacer la conciliación bancaria. La conciliación bancaria que ustedes han aprendido en los cursos de contabilidad se realizan a sugerencia al final, en el mismo libro de bancos, al final de las operaciones de un mes. Entonces ya se pone aquí la conciliación bancaria y siguiendo el mismo ejemplo ponemos el saldo según bancos, o sea, según estado de cuenta, reporta 20,000 quetzales. Pero ¿por qué hay 20 si en la contabilidad dice 19? Porque este cheque está en circulación. Entonces, menos cheques en circulación, que sería de 1,000 quetzales, entonces nos va a cuadrar o a conciliar con el saldo contable. Entonces ahí radica la importancia, estimados estudiantes, de que se lleve ese tipo de control. Y más ahora con lo que leímos que ya está tipificado como resistencia a la acción fiscalizadora si no se presenta ese tipo de información financiera en la contabilidad. Y también el artículo 368 bis, reformado o incorporado recientemente en el Código de Comercio, también establece que se debe de llevar no solo en el diario los registros bancarios, sino en los inventarios se debe de detallar todas las cuentas bancarias que posee el contribuyente comerciante, tanto individual como jurídico, principalmente pues del manejo de sus empresas, ¿verdad? Entonces ahí estoy exponiendo, estimados estudiantes, la importancia que ustedes deben de contemplar en su trabajo como contadores y también básicamente hacer conciencia de las implicaciones y riesgos fiscales que tienen las personas, los contribuyentes o comerciantes en el de no llevar este tipo de controles. Repito, nosotros como contadores sabemos de ese tipo de controles, pero en la práctica se resisten a proporcionarnos los estados de cuenta. Si les pedimos las chequeras, dicen que para qué las queremos, que no, que esas son sus cuentas personales y que ellos las manejan. Les decimos, miren, las ventas deposítenlas y no lo hacen caso. O sea, ahí es donde en realidad tenemos mayor resistencia, pero al fin nosotros tenemos que seguir haciendo conciencia de la importancia que radican los controles internos que se deban de implementar en la empresa y sobre todo para evitar riesgos fiscales. Por esa razón es que quería el día de hoy exponer este tipo de controles contables que son importantes que ustedes los puedan manejar. Pero aquí nace otra interrogante. ¿Qué pasa si yo voy a bancarizar las operaciones de la empresa, pero hay empresas que no aceptan cheques? ¿O qué pasa si yo tengo que hacer gastos de 50 quetzales, de 25, de 15, de 75, de 100 quetzales operativamente muy rápido y no voy a andar yo con la chequera y, no, yo no le acepto cheques por esa cantidad? Entonces, ese manejo de operaciones bancarias es complicado también en la práctica. Estar haciendo compras o gastos menores. Pero si queremos entonces implementar los controles bancarios, nace la pregunta, ¿y qué hago entonces para todos esos gastos de menor cuantía en donde no me aceptan, los cheques? Por ejemplo, queremos comprar una docena de lapiceros, por decirles algo. Vamos a una librería y son 15, 18 quetzales. ¿A nombre de quién hago el cheque? No, cheques no.
Y también, ¿por qué razón no aceptan muchas veces cheques, estimados estudiantes? Porque se giran cheques sin fondos. Pero ahora hay otros medios, ¿verdad? Otros medios bancarios que se pueden utilizar, tarjetas de débito, que es como cheques, ¿verdad? O sea, hay otros medios alternativos, no precisamente el cheque físico, sino que lo que acá se quiere transmitir es de que este control bancario es para operaciones bancarias, transferencias, cheques, notas de débito, depósitos, notas de crédito. Entonces, todas esas operaciones se tienen que registrar en el mismo control bancario. Pero vuelvo a la pregunta, ¿qué hacemos entonces si operativamente es difícil estar haciendo pagos por medios bancarios? Entonces ahí es donde se debe de implementar lo que se conoce como fondo fijo de caja chica. Pero déjenme decirles, estimados estudiantes, que muchos colegas contadores y auditores todavía no manejan adecuadamente los fondos fijos de caja chica. Entonces, el objetivo del día de hoy es darles a conocer si se va a implementar el control bancario con exclusividad. Entonces se debe de crear un fondo fijo de caja chica para cubrir esos gastos operativos de menor cuantía que no se pueden o son difíciles de operar en la práctica por medio de cheques. Y esto es lo, voy a borrar acá, esto es lo que se conoce como fondo fijo de caja chica. Y acá ustedes, estimados estudiantes, deben de considerar estas palabras. Fondo fijo. Quiere decir entonces que la administración o gerencia debe de analizar el monto de gastos que se realizan mensualmente de menor cuantía para poder estimar un fondo fijo de caja chica. Vamos a suponer que la administración, con ayuda de contabilidad, hacen el análisis de que lo que se necesita para gastos menores son 1000 quetzales mensuales para gastos de menor cuantía. Entonces se puede crear el fondo fijo por 1000 quetzales. Para poder crear un fondo fijo de caja chica es importante que haya un acta del Consejo de Administración o un documento de respaldo, una resolución de la gerencia en donde se crea el fondo fijo de caja chica. En este ejemplo vamos a poner 1000 quetzales. Eso entonces ya permite tener ese límite hasta de 1000 quetzales para gastar para hacer adquisiciones, compras o gastos de menor cuantía. Entonces el primer requisito que les recomiendo es que se tenga de preferencia el acta del consejo para creación del fondo. Otro de los requisitos que deben de tenerse en el acta, en primer lugar, tiene que tener el monto y un parámetro de gastos ¿Qué significa eso? Que se indique en ese mismo documento que esos 1000 quetzales de fondo fijo de caja chica se van a utilizar para gastos desde 1 centavo hasta 200 quetzales, por decirles algo. Puede ser de 1 centavo a 100, si es que así lo requiere. En este ejemplo estamos poniendo de 1 centavo a 200 quetzales. Quiere decir entonces que si se necesita comprar algo de 75 quetzales, va a estar en este rango.
y por lo tanto entonces esta compra o gasto de 75 quetzales no se va a girar un cheque, sino se va a hacer uso de los 1000 quetzales. Pero la finalidad de poner el parámetro de gastos es porque si no se anota, entonces va a quedar a discrecionalidad de la gerente, de la gerencia, mejor dicho, o del responsable de caja chica, de gastar lo que quiere. Entonces, si viene una factura de 600 quetzales y no hay un parámetro, como alcanza para cubrirla, la pagan con el fondo fijo de caja chica. Y ahí empiezan entonces los inconvenientes. A lo que quiero llegar es de que cuando hay un parámetro de gastos, si el gasto es hasta 200 quetzales, se va a manejar por medio del fondo fijo. Pero si el gasto es de 200 quetzales con 1 centavo en adelante, no se puede manejar con el fondo fijo, sino eso obligatoriamente ya tiene que ser por medio de un cheque o de una transferencia bancaria o de un medio bancario, no de efectivo. Entonces, por esa razón es importante que ustedes consideren esta situación. Y el otro aspecto que deben de considerar es que tiene que haber un responsable del manejo del fondo fijo. Debe de haber una persona a la que le entreguen los 1000 quetzales para que esta persona sea la encargada de adquirir los productos, realizar las compras, realizar los pagos, recibir las facturas de las compras o gastos de menor cuantía. Y debe de tener el cuidado, y es una obligación, de que si le quieren llevar una factura mayor a 200 quetzales, que la rechace, porque no está dentro de los parámetros establecidos en el acta del Consejo de Administración. Entonces, es importante que se tomen en consideración estos aspectos, porque en la práctica sucede que abusivamente, podemos decirle, empiezan a gastar o a permitir hacer gastos o compras mayores a las establecidas en el acta del Consejo de Administración o resolución de la gerencia, o en todo caso un acta emitida por el propietario de la empresa si es una empresa individual. Entonces, resumiendo, en el acta o documento que se establezca la legalidad del fondo, tiene que establecerse el monto, los parámetros de gastos, quién va a ser el responsable. Es importante que se considere. Y otra de las situaciones es que quién realizará los reintegros. Si hay un gerente financiero, hay un auditor interno en la empresa, entonces son estas personas las que deben, si no son ellos, delegar a sus subalternos para que realicen lo que denominamos nosotros arqueos de caja chica. Pero es importante también mencionarles que este es un procedimiento de auditoría. Es importante, vuelvo a repetir, entonces, que se establezca quién realizará los reintegros, para que no esperen hasta que el encargado del fondo de caja chica ya solo tenga 2 quetzales para solicitar que se le reintegre o se le liquide el fondo fijo de caja chica, porque ese procedimiento vamos a hacerlo operativamente y contablemente para que ustedes vean cómo funciona. Si ya solo 2 quetzales tiene, porque ya tiene facturas de 998 quetzales y no hay quien le vaya a hacer el arqueo de caja chica y revise la documentación, vea que todo está en orden y solicite que se le emita un cheque de reintegro por los 998.
Si solo le quedan 2 quetzales porque de los 1000 que es el fondo fijo de caja chica ya se gastaron 998 y no hay quien haga el reintegro de caja chica, entonces ahí se vuelve un problema porque se detienen también los procesos de compras y gastos de menor cuantía. Por esa razón es de que debe de quedar establecido quién realizará los reintegros. Para que esto en realidad funcione y el encargado del fondo fijo de caja chica, si no le han hecho los reintegros, solicitar que vayan porque ya no tiene fondos. Generalmente lo que sucede es de que avisan cuando ya no tienen nada de dinero y los procesos de reintegro son tardados porque hay que ir a hacer el corte de caja chica, el arqueo, hay que revisar la documentación, hay que solicitar el cheque, que se emita el cheque, que lo firmen, que lo autoricen. Después se le entrega al encargado fondo fijo de caja chica, el encargado tiene que ir a cambiar ese cheque al banco para tener el efectivo. O sea, son varios procesos que si se hacen ya cuando no tienen nada de efectivo, entonces son complicados, se detienen los procesos. Por esa razón es importante entonces que no se espere hasta que ya no tengan fondos, sino de preferencia que se hagan arqueos y cortes de caja chica y liquidaciones por lo menos una vez al mes, cada fin de mes. También tiene su ventaja el de que se hagan esos procedimientos a fin de mes para que las facturas que ya tenga el encargado del fondo fijo de caja chica se puedan registrar en el mes que corresponde. Y acá también entonces hago acotación que se me había olvidado que dentro de los parámetros de los gastos deben de tenerse como documentos de soporte facturas, no recibos, no envíos, no proformas, sino documentos contables válidos. ¿Por qué razón? Porque estos van a servir para recuperar o aprovechar el crédito fiscal IVA y también para la deducción de gastos en el impuesto sobre la renta. Entonces, es importante que consideren esos factores, esos aspectos, de que no es nada más de estar gastando, sino que los documentos deben de llenar los requisitos establecidos en la ley y el reglamento del IVA. Vuelvo a repetir, que tengan bien consignado el nombre del contribuyente, el NIT, no CF, no consumidores finales, sino que el NIT, que no diga por consumo o por compra, sino detallado qué es lo que se está comprando, aunque sea un gasto menor, aunque sea un lapicero, aunque sea un borrador, pero que lo especifique. Es importante que ustedes consideren esa situación. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo que el fondo fijo de caja chica sea útil. Si no, no va a servir nada el que tengamos establecidos fondos fijos de caja chica. Ahora, voy a borrar y voy a darles a conocer algunos errores que se cometen contablemente. Vamos a suponer, vamos a seguir en el ejemplo. El fondo fijo es de 1000 quetzales y ya hay facturas por 998 quetzales. Quiere decir que el encargado del fondo fijo tiene en efectivo 2 quetzales. Fíjense, estimados estudiantes, que el fondo fijo de caja chica únicamente se va a registrar en la contabilidad cuando se va a crear el fondo, cuando se aumenta el fondo, cuando se disminuye el fondo o cuando se elimina el fondo fijo. Solo en esos casos es el que se va a utilizar la cuenta de fondo fijo de caja chica o caja chica. Entonces, cuando se va a crear el fondo de fijo de caja chica, entonces se hace una partida en donde se pone fondo fijo o caja chica, como ustedes quieran mencionar. Ahí le proporcionaron al encargado un cheque por los 1000 quetzales. Eso es cuando se va a crear el fondo.
Y cuando se reintegra el fondo, no se tiene que utilizar la cuenta de caja chica, esa por eso se llama fondo fijo. Cuando se reintegra los 998, entonces se registran los gastos 998 quetzales contra bancos. Se debe de girar un cheque por la cantidad exactamente que tiene ya gastado el encargado del fondo fijo de caja chica con sus documentos de soporte. Entonces, si eran 1000 quetzales el fondo original, hay facturas de 998, eso lo registramos contablemente como gastos. Se le da el cheque al encargado por 998, el encargado va al banco, cambia el cheque de 998. Entonces, al cambiar el cheque ya tiene 2 quetzales de efectivo, más 998 que cambió del reintegro o liquidación, vuelve a tener los 1000 quetzales. Y corre y va de nuevo, como decimos, empezamos otra vez el encargado a pagar facturas menores o de menor cuantía. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con algunos contadores? Que con esos 998 hacen una partida así. Miren, estimados estudiantes, gastos 998 a caja chica, o sea, mueven la cuenta a caja chica, entonces ya pierde el sentido de un fondo fijo. Y cuando le reintegran, vuelven a cargar la caja chica 998 a bancos. Y ese es un error, estimados estudiantes, porque entonces, ¿para qué tenemos caja chica? Mejor dejémoslo como caja y no nos complicamos la vida. No, contablemente no se trabaja de esa manera. La cuenta de caja chica es fija. Solo se va a registrar, vuelvo a repetir, cuando se va a crear el fondo, cuando se aumenta el fondo, cuando se disminuye el fondo, o cuando se elimina el fondo fijo. Aumento, disminución o eliminación, también debe de haber un acta de consejo para poderla eliminar de la contabilidad. Mientras tanto, estimados estudiantes, yo les recomiendo que no lo manejen de esta forma porque no tiene sentido. Entonces mejor no utilicen fondo fijo de caja chica, sino solo caja. Entonces caja tampoco va a tener un parámetro, no va a tener ni un límite máximo y mínimo, sino que ahí se gasta. Entonces ya no se pierde el sentido que estábamos explicando de llevar un control bancario, porque eso sucede cuando no quieren los propietarios llevar controles bancarios, todo lo pagan en efectivo. Pero recuérdense también que deben de considerarse la bancarización en materia tributaria que establece el decreto 20/2006. Entonces no lo manejemos de esa forma. La idea del fondo fijo es que sea fijo, valga la redundancia. Y para poder documentar el movimiento de la caja chica debemos de tener un formato de liquidación de caja chica. Entonces aquí podemos hacerlo, por ejemplo, le podemos poner la fecha, la descripción, el número de documento y la cantidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a anotar en este formulario o formato? Son todas las facturas que integran esos 998.
Por ejemplo, hay una como era de 1 centavo a 200, entonces puede haber una de 100, otra de 50, otra de 75, una de 125, etcétera, etcétera, hasta que el total de facturas sea de 998. Entonces, como ya está el fondo fijo de caja chica, el efectivo que tenemos que arquear, o sea, también tenemos que decirle, mire, usted me está entregando 998 quetzales en facturas, el fondo es de 1000, quiero ver los 2 quetzales. Parece ridículo, pero se los tienen que mostrar a uno. Ojo, este es un procedimiento de auditoría que también se debe de realizar cuando estemos nosotros trabajando auditoría interna o auditoría externa. Entonces nos tiene que mostrar los 2 billetes o 2 monedas de quetzal para que cuadre con los 1000 quetzales establecidos. Y de ahí pues le anotamos acá el número de cheque de reintegro, de qué cantidad va a ser el reintegro de 998. Porque también es común, estimados estudiantes, que el fondo es de 1000 y cuando uno va a hacer los arqueos de caja chica resulta que le dan facturas por 1100 y esos 100 quetzales ¿de dónde vienen? Es que yo los puse en mi bolsa porque los necesitaba. No es esa la finalidad. El encargado de fondo fijo de caja chica pudo haber actuado de buena fe prestando los 100 quetzales, pero no ese es el sentido, porque entonces contablemente se nos dificulta, porque nosotros tenemos un fondo de 1000 quetzales y esos 100 entonces los tendríamos que registrar como un préstamo y después tendríamos que emitirle un cheque por 998 al encargado y un cheque para pagarle o devolverle o reintegrarle los 100 quetzales que prestó. O sea, la buena fe en ese sentido ocasiona inconvenientes, o no problemas, sino inconvenientes y registros adicionales y tener que documentar por qué razón es de que le estamos girando el cheque de los 100 quetzales al encargado de fondo fijo, porque no va a haber una factura de respaldo, porque esta persona lo prestó así de su bolsillo. Entonces no hagamos eso también. Si el fondo es de 1000, el límite es hasta 1000. Si el encargado de fondo fijo de caja chica solo tiene 2 quetzales y le llegan con una factura de 50, le dicen, mire, solo 2 quetzales tengo ahorita disponibles, no me han hecho el arqueo de caja chica, voy a solicitar que me reintegren el fondo, cuando tenga le recibo la factura. Así de fácil. No nos complicamos la vida y que no nos la compliquen a nosotros en contabilidad. Es importante que consideren eso. Por esa razón es importante que se establezca que por lo menos una vez al mes se hagan los arqueos, de preferencia a final del mes o un día antes del fin de mes. Y si los fondos ya se van agotando, que por lo menos cuando ya llegue un 50% de gastos, el mismo encargado del fondo fijo de caja chica vaya y solicite un reintegro porque ya se están agotando los fondos. ¿Qué pasa si el fondo original de 1000 quetzales en realidad no alcanza? Entonces que solicite un incremento. Si solicita un incremento, entonces la partida contable va a ser, por ejemplo, que lo aumenten a 1500, va a ser otra vez caja chica, 500 a bancos. Como ya tenía contablemente 1000 más 500, entonces vuelve a quedar un fondo fijo de 1500. Pero vuelvo a repetir, no cometamos el error de estar moviendo la cuenta contable caja chica, porque esa no se debe de mover, solamente los reintegros a través de bancos. Espero que me esté dando a entender. Este documento, estimados estudiantes, debe de ir firmado por el encargado y por el que le está haciendo el arqueo de caja chica y la respectiva liquidación.
Es importante que ustedes también tengan ese documento. Entonces, con este formulario se adjuntan las facturas a este formulario, mejor si lleva una numeración y la fecha de que se está haciendo el corte o el arqueo. Por ejemplo, se hizo el 30 de septiembre del 2020, por decirles algo, o el 29, ¿no? Entonces, este formulario debidamente firmado y reintegrado nos sirve a nosotros como contadores para hacer la partida que les mencionaba. Registrar los gastos contra bancos, perdón. Este formulario más las facturas son las que nos sirven para hacer nuestra partida de contabilidad. Así de sencillo. Parece fácil, pero en la práctica da muchos problemas entender cómo se maneja ese fondo fijo. Los principales problemas que suceden es que gastan más del fondo fijo, contablemente registran el movimiento de la cuenta contable caja chica, que no es correcto, piden reintegros cuando ya no tienen dinero. Si no han gastado, hacen los reintegros cada 3-4 meses y posiblemente esas facturas que no se han liquidado mensualmente se pierda crédito fiscal. Posiblemente, por ejemplo, en diciembre, si no se hace el arqueo de caja chica, esas facturas sí se van a poder recuperar como crédito fiscal de acuerdo a la ley del IVA, pero como ya no van a ser gastos deducibles para el impuesto sobre la renta. Entonces, esos descuidos son los que debemos nosotros como contadores, estimados estudiantes, evitar del personal operativo. Así es como funciona, espero que me dé a entender. Y también quiero hacer una acotación. Es importante, estimados estudiantes, que si ustedes trabajan como contadores, no sean los encargados del fondo fijo de caja chica. ¿Por qué razón? Porque no podemos ser juez y parte. Es recomendable que ustedes actúen como las personas que van a hacer los arqueos y no como los que tienen el dinero en su poder. También como procedimiento de auditoría es importante que se hagan en diferentes fechas o en forma sorpresiva si ustedes quieren, ¿verdad? Para ver también que el encargado de fondo fijo de caja chica no esté jineteando, como decimos financieramente, el dinero, porque también sucede, ¿verdad? Que le vamos a hacer el arqueo de caja y cuando le pedimos los 2 quetzales, aquí parece ridículo, pero vamos a suponer que sean 200 quetzales. Bueno, necesito ver los 200 en efectivo. Fíjate que no, que los dejé en mi casa, le ponen 1000 estudios porque se los gastó. Sucede, ¿verdad? Sucede también, así como anécdota, les puedo yo comentar que en una oportunidad estaba yo haciendo un procedimiento de auditoría de arqueo caja chica. Y lo que me tenían que mostrar en efectivo eran como 20 o 40 quetzales. Entonces yo pedí que me los mostraran, ¿no? Y la persona, el tesorero, era para una cooperativa, pues se enojó muchísimo. Dijo, yo no soy un ladrón, que no me voy a enriquecer con 40 quetzales. Y empezó a hacer una disculpen la pregunta, alegando ahí, ¿verdad? Pero el procedimiento de auditoría era ese. O sea, no es el monto. Es verificar que se esté manejando adecuadamente ese fondo. Ese es el procedimiento de auditoría. No era entonces dijo, aquí, ahorita voy a traer el dinero. O sea, se puso en una actitud rebelde porque no entendió en realidad cuál era el propósito de ese procedimiento. No era que se iba a quedar pobre o rico por los 40 quetzales, no era eso. La finalidad del procedimiento de auditoría en esa oportunidad era constatar el buen manejo de ese fondo fijo. Porque las personas a las que les confían esos fondos fijos deben de tener pues esa vertical, como es ser verticales,
ser honrados, ser honestos, porque se les está confiando un fondo. Déjenme decirles, estimados estudiantes, que hay fondos fijos de caja chica de 20,000, 25,000 quetzales. No van a creer ustedes que solo 500, 1,000, 2,000, no. Hay fondos fijos fuertes. ¿Por qué razón? Porque las actividades, las operaciones de las empresas no permiten estar comprando o gastando con cheques y se necesita hacer gastos en efectivo. Es una realidad. Entonces, los fondos fijos deben de analizarse de acuerdo a la naturaleza, a las necesidades y al volumen de transacciones para poder establecer los fondos fijos. Y no también caer en el error de estar aumentando a cada poco. Eso debe de ser sometido a un análisis administrativo y financiero para poder establecer un fondo de acuerdo a las estadísticas, podemos decirles, de las operaciones anteriores. Entonces es importante que ustedes consideren, estimados estudiantes, estos procedimientos que son sumamente importantes que se implementen en las empresas. Idealmente quisiera uno que se implementaran en todas las empresas. Lamentablemente en las contabilidades de corte fiscal nada más, en donde los contribuyentes o propietarios solo ven la contabilidad como un requisito legal, ahí es donde en realidad tiene uno muchos problemas para su implementación. Pero si las empresas tienen en realidad, los propietarios, mejor dicho, de las empresas tienen esa visión de que la contabilidad es un instrumento para la toma de decisiones y que los controles internos son importantes para las empresas, entonces otra cosa será. Es la recomendación, son las sugerencias que yo les puedo dar de estos dos controles que son básicos, que en teoría son muy sencillos, pero en la práctica son bien complicados de implementar. Muy bien, entonces con esto doy por concluida la clase del día de hoy. Les agradezco una vez más su atención y como siempre les pido que se cuiden bastante y que Dios los bendiga.